amigos, amigas, en esta noche tan linda que el Señor nos regala. Un año que el Señor le permite a nuestra amada Guatemala. 199 años de independencia. Damos gracias al Señor porque hasta aquí Él ha sido fiel, hasta aquí Él nos ha guardado. Estamos en un país, hermanos, que tenemos que agradecerle por haber nacido en este país, por estar viviendo en este país. Claro, sabemos de que como todo país hay cosas buenas, hay cosas malas, corrupción, pero algo lindo que tiene Guatemala es que el Evangelio de Dios se predica, el Evangelio de buenas nuevas de salvación. Hasta aquí el Señor nos ha guardado. La palabra del Padre Celestial se sigue predicando. Tenemos las emisoras, tenemos la televisión donde se predica la palabra del Señor. Y eso es algo que le damos toda honra y toda gloria a Él, porque el Señor no nos ha dejado. Felicitamos también a nuestros hermanos centroamericanos, que también ellos están celebrando la independencia de su país, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Que el Señor les bendiga. México también, que mañana va a estar celebrando su independencia. Que el Señor les bendiga a todos y a mis hermanos en Cristo que están viviendo en esos países. Que el Señor les bendiga. Somos uno en Cristo. Lo más importante es que Jesús vino a libertarnos del pecado, de la esclavitud, de las manos de Satanás, el enemigo que quiere destruirnos. Amén. Y a Él sea toda honra y gloria. En esta noche saludo a todos mis amigos, hermanos de Iglesia del Dios Omnipotente, que el Señor les bendiga. Hermanos de otras congregaciones, es un placer tenerlos en esta noche. América, Europa, África, Australia, Asia, de todos los países donde me están viendo, donde me van a ver. Que el Señor les bendiga a todos. Es un honor, es un privilegio saludarlos en esta noche de día martes, la noche que el Señor nos da, un día que ya está terminando, pero hasta aquí han sido sus misericordias buenas, fieles de nuestro Padre Celestial. Siempre te recuerdo, comparte esta transmisión donde se predica el Evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación, que el Evangelio siga predicando. Por eso comparte ahí la palabra del Señor. Si tienes alguna acción de gracias, si tienes una petición, escríbela con tiempo para que al final estemos orando, estemos dando gracias al Señor. Y a todos mis hermanos que ya están interactuando, que ya están saludando, que ya están poniendo sus likes, que ya están dando sus corazoncitos. Es un gozo saber de ustedes, porque sabemos que es la noche que el Señor ha hecho. Amén. Así que el Señor les bendiga a cada uno, a mis hermanos abuelitos, a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a los bebés y los que están en las pancitas de sus mamis, las hermanas que están embarazadas, las amigas que están embarazadas y están escuchando esta transmisión. También a esos bebés lindos, que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar en esta noche, que sea el Señor el que dirija todo lo que se va a llevar a cabo. Oremos, inclinemos nuestros rostros y digamos a nuestro Señor Jesús: aleluya. Gracias, Señor amado, por esta preciosa oportunidad que tú nos das desde esta noche de día martes, donde venimos delante de ti dándote las gracias porque tú nos has guardado,
tú nos has fortalecido, tú, Señor, has proveído. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Oh Señor amado, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdónanos todo aquello que hemos ofendido a nuestro prójimo. Señor, aún de aquello que inconscientemente hemos pecado, hemos ofendido, ten misericordia de nosotros. Señor Jesús, perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades. Ayúdanos a ser siempre, siempre, Señor, hacedores de tu palabra y no simplemente oidores olvidadizos. Oh Padre, lo que se va a llevar a cabo en esta noche, que seas tú recibiendo toda honra, toda gloria. Reprendemos todo estorbo del enemigo. Limpia los aires, limpia tú las atmósferas, que sean tocando con tu palabra esos corazones, esas mentes, Padre amado. Gracias te damos porque nos permites en este día 15 de septiembre celebrar un día de independencia aquí en nuestra hermosa Guatemala, el país que tú nos has dado, el país, Señor, que a ti te plació que naciéramos. Oh, gracias te damos, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo este país, que seas tú guiando las autoridades, el presidente con su gabinete, oh Señor amado, los alcaldes con todo su equipo de trabajo, Señor Jesús. Ayúdanos, que tu palabra siempre, siempre se predique en este país. Que tu palabra siempre, siempre tenga esa libertad de predicarse. Oh, mi Cristo amado, bendice a Guatemala. Bendice este país hermoso, Señor, que tú nos has dado. Sabemos que hay corrupción, sabemos, Señor, que hay maldad, pero en medio de eso podemos darte gracias porque tú, Señor, porque tú has sido bueno, nos has guardado, Señor, y lo seguirás haciendo. Gracias te damos por todo, Señor, tu palabra en esta noche que va a ser predicada, que llegue a cada uno de los corazones. Oh, mi Cristo bendito, que seas tú tocando siempre y que seas redarguyendo nuestros espíritus. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la epístola de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Amén. Y vamos a leer los versículos del 22 en adelante. Aleluya. La epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 22. Dice así: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermosa, hermanos, la porción que hemos leído en esta noche. La palabra siempre nos confronta. La palabra del Señor
que es viva, que es eficaz. Él siempre habla a nuestros corazones, a nuestras mentes. Él nos dice que no tenemos que ser solamente oidores, que se nos entre por acá y se nos salga por acá, que leamos su palabra como un ritual, como algo para salir del paso o como para protección, como otros lo tienen, sino que la palabra del Señor dice que tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Pidámosle a Dios, mis hermanos, mis amigos, que esa palabra caiga en nuestros corazones como aquella tierra buena que recibe la semilla, que es la palabra, y que germine, que demos frutos para la honra y gloria del Señor. Tenemos que hacer viva la palabra del Señor en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vestir, en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que reflejar siempre al Señor, hacedores de la palabra del Señor. Amén. Es algo que te dejo en esta preciosa noche, tanto para mi vida como para ti. No ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, para que Él sea glorificado y exaltado en todo momento. Y recuerda que Él nos va a pedir cuentas. Me va a pedir cuentas a mí, te va a pedir cuentas a ti. En aquel día no va a estar papá, no va a estar mamá, el esposo, la esposa, los hijos, el yerno, los abuelos, los nietos, el cuñado, la cuñada, la mejor amiga, el mejor amigo, dando cuentas por nosotros delante del Señor. No, en aquel día va a ser tú y el Señor. Voy a ser yo y el Señor. Por eso tenemos que estar a cuentas y ser hacedores de la palabra del Señor. Amén. Recuerda lo que dice la palabra en un versículo muy hermoso. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de todo pecado. Libres para dar frutos que honren y glorifiquen a nuestro Señor Jesús. Así que una vez más, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas. Recuerda compartir, y si tienes peticiones y acciones de gracia, las esperamos, que al final estaremos orando por ellas. Que el Señor les bendiga a cada uno, mis amados en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta noche? Vamos a declararlo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre
la palabra de Dios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Él. Cante conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Sí, Señor. Saludos cordiales, apreciables hermanos. Gracias al Señor que nos permite este día 15 de septiembre, fecha muy especial para todos los que Dios nos ha puesto en esta nación. Esperando, hermanos, en el Señor como pueblo de Dios, que a través de nuestra vida la gracia de Dios fluya a esta nación. De nosotros depende realmente el que, hermanos, esta nación pueda ser bendecida por el Señor. De nosotros, los hijos de Dios. Debemos entonces tomar esa responsabilidad, ese compromiso que como hijos de Dios nosotros, hermanos, debemos de manifestar. Ese fue el llamado que el Señor le hizo al pueblo de Israel cuando fueron llevados a Babilonia. A pesar de que, hermanos, iban bajo una experiencia muy difícil por las causas que ya conocemos en la nación de Israel, y Dios tiene que disciplinarlos, y para ello usa, hermanos, la diáspora, llevarlos a Babilonia. Sin embargo, en aquella nación pagana, idólatra, contraria a la voluntad de Dios, la orden del Señor fue que ellos procuraran la paz de la ciudad a la cual los hacía transportar, en el capítulo 29 de Jeremías. Que procuraran la paz de esa nación y rogaran por ella al Señor, porque en su paz ellos también gozarían de paz. Así que en esta noche, hermanos, nosotros tenemos ese deber también. Somos ciudadanos con una doble ciudadanía. Tenemos esta ciudadanía terrenal, pero sobre todo tenemos la ciudadanía celestial. Entonces, como ciudadanos terrenales también, nuestro deber es buscar la paz de la nación en la cual el Señor nos tiene. Porque en la paz y en la bendición de esta nación, amada nación, nosotros también tendremos paz. Que así sea, hermanos, en su corazón, en mi corazón. Y para ello, pues es oportuno el pasaje que hoy nos ocupa, el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, y versículo número 1. El apóstol Pablo, que hace un llamado
ese llamado a que permanezcamos firmes en la libertad que el Señor nos ha dado. Porque si nosotros, hermanos, gozamos de esa libertad que hoy tenemos gracias al favor de Dios y manifestamos, hermanos, esa vida transformada, liberada, que el Señor ha otorgado a nosotros, entonces, hermanos, nuestra familia también tendrá esa bendición, gozará de esa paz. Y asimismo, hermanos, la sociedad en la cual nos movemos, el pueblo donde vivimos, la gente, hermanos, que está cerca de nosotros, y todos los creyentes en una nación como Guatemala, que tiene un alto porcentaje de creyentes evangélicos, eso se hará, hermanos, una realidad en el nombre del Señor. Aquí pues tenemos este pasaje de la palabra del Señor y nos dice de esta manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El apóstol Pablo, como dije, hace un llamado aquí, hermanos, a que permanezcamos firmes en esa libertad que el Señor nos ha otorgado y que no volvamos otra vez a someternos, hermanos, a esclavitud. Como hijos de Dios tenemos que estar nosotros muy conscientes, hermanos, lo que la palabra del Señor nos manda, y ser muy, pero muy, hermanos, cuidadosos de no volver otra vez al yugo de esclavitud. Estad pues firmes, dice la palabra del Señor. O sea, no seáis niños fluctuantes. No estemos, hermanos, como moviéndonos en que ya estamos como, hermanos, queriendo caer una vez más en esas prácticas en las que antes de venir a Cristo, nosotros, o los que practicaron, gracias a Dios, muchos de nosotros, hermanos, no conocimos esas sendas, porque desde nuestra temprana edad, desde muy niños, el Señor tuvo misericordia de nuestros padres y nos alcanzó el Señor, y eso nos evitó el andar, hermanos, por sendas tenebrosas, por sendas tristes de pecado y de muerte. Pero aún así, hermanos, la palabra del Señor nos advierte que no seamos niños fluctuantes, que no estemos jugando ni coqueteando con el pecado, ni coqueteando, hermanos, con todo aquello que nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar al sufrimiento, nos va a llevar a la derrota. Pablo dice aquí: estén firmes, permanezcan firmes, firmes en la fe, firmes en la gracia que Dios les ha dado. El apóstol Pedro, recordamos que en su primera carta, en el capítulo 1 y verso 18, dice que Él nos salvó, nos redimió, dice la palabra del Señor, nos rescató de la vana manera de vivir que habíamos recibido de nuestros padres. Qué gloriosa la obra que la hizo. Nos rescató sabiendo que fuisteis rescatados, liberados, salvados de esa vieja manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es el precio de la gracia, el precio de la libertad que tú y yo hoy disfrutamos. Libertad de esa vana manera de vivir, la cual nuestros padres nos heredaron al no conocer al Señor. Pero al venir el Señor a nuestra vida y ser rescatados por su gracia, ahora nosotros podemos disfrutar de esa libertad que el Señor nos ha otorgado. Entonces, el Señor dice: estén firmes en esa libertad. Como dice el famoso comentarista Matthew Henry, muy conocido por los expositores de la palabra: ¿quién después de ser sacado de una cárcel desearía volver a la prisión? ¿Quién después de haber sido sacado, liberado de la cárcel, quiere volver ahí? ¿O quién después de haber sido esclavo de un mal amo, de un déspota, sería tan insensato como para abandonar su nuevo estado de amo y señor, para volver a convertirse en esclavo? Totalmente, hermanos, una necedad de alguien, una insensatez, que siendo liberado quiere volver otra vez. Es como el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando fue rescatado o vuelve en sí y sale de la pocilga.
sale de la condición miserable en la que se encontraba al haberse rebelado contra su padre. Y el Señor, hermanos, lo hace volver en sí, y aquel pródigo vuelve a casa de papá, que lo recibe con gozo, que, hermano, le pone anillo en su mano, en su dedo, lo viste, hermanos, con vestiduras de honra, y lo recibe. Necio sería ese muchacho si quería querer volver otra vez a la pocilga, a comer de lo que los marranos comían. La palabra del Señor dice que debemos estar firmes en la libertad que el Señor nos dio, porque de no hacerlo seríamos semejantes a la puerca lavada que se vuelve a revolcar en el cieno, que se vuelve, hermanos, a enlodar en la putrefacción del pecado. Así sería la insensatez de aquel que no permanezca firme en la gracia salvadora de Dios. O bien sería como el perro que regresa para comerse su vómito. Qué figuras, hermanos, más impactantes la que la palabra de Dios aquí usa para mostrar la necedad, la insensatez de la persona que, habiendo sido alcanzado por la gracia del Señor y rescatado, liberado de su vana manera de vivir, retorna otra vez. Por eso Pablo dice: permanezcan firmes en la libertad y no vuelvan a someterse otra vez a esclavitud, amados míos. Sean sensatos, sean prudentes, eviten por todos los medios posibles volver otra vez a los viejos caminos, a los caminos de perdición, y gocen de esa libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de los herederos de Dios. Hermanos, el apóstol está recordándonos aquí que esa esclavitud del pecado, hermanos, que se experimenta en el pasado, tristeza terrible, esa atadura, esas cadenas, esa servidumbre, hermanos, que se tiene cuando uno camina lejos del Señor. Qué triste condición, qué realidad más amarga la de caminar, hermanos, por sendas de pecado. Y entonces dice: recuerden la experiencia de vida que ustedes sufrieron cuando estaban lejos del Señor, y no deseen volver otra vez. El Señor los ha rescatado, el Señor los ha honrado, los ha llenado de esa bendición de ser hijos de Dios. Entonces permanezcan firmes, hermanos, no tengan en poco esa libertad, esa salvación o libertad, por ser este día en el que se celebra la libertad de una nación, la libertad que Dios les ha dado como hijos de Dios. No vuelvan otra vez ustedes a someterse a esclavitud. El diablo paga mal al que bien le sirve. Ahora, es importante, hermanos, que entendamos algo que también la palabra del Señor nos dice, y es que el hombre no es autónomo. El hombre realmente no es autónomo. En el capítulo 6 de Romanos y en el versículo 16 de esa carta, la palabra del Señor dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, o como esclavos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la justicia para vida? O sea, el hombre no es autónomo. Ahora que tanto que el hombre, hermano, trata de libre albedrío y que gozamos de libre albedrío, realidad de libre albedrío no hay. El hombre no es autónomo. O bien, hermanos, es como dice aquí la palabra del Señor, siervo del pecado para muerte, o bien es siervo de la justicia para vida. Entonces, el hombre no es independiente, necesita depender de otro. Eso es lo que aquí nos muestra la palabra del Señor, y por tanto no puede excusarse de: yo no sirvo, yo hago lo que yo quiera. No, esa excusa no es válida. El hombre no la puede tener realmente, porque todo depende del amo que escoja. Se escoge el pecado y tras él el diablo, entonces va a ser esclavo de pecado para muerte. Bien, se escoge la virtud, o sea, a Dios, la amistad con Dios, la servidumbre a la justicia. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos dice que gozará del beneplácito de Dios y de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que el hombre no es autónomo. El hombre, como dijo Lutero, se le atribuye a Lutero estas palabras: o bien al hombre lo jinetea Dios, o lo monta el diablo. Pero el hombre no puede estar, hermanos,
autónomo, independiente. Por eso dice Pablo, ustedes ya saben mis amados, que el hombre es esclavo de aquel a quien obedece. Entonces, si obedece el pecado, es esclavo del pecado, de Satanás. Pero si obedece la justicia, entonces es siervo de Dios, es esclavo del Señor. Entonces ustedes, ya que el Señor les ha extendido su misericordia, les ha traído a esa libertad, porque Dios es, hermanos, bondadoso. Él es un Dios que nos premia con bendiciones, hermanos, que jamás el hombre pudo haberse imaginado de parte de Dios. Permanezcan entonces, ya que ahora tienen esa libertad, esa paz que sobrepuja todo entendimiento, esa amistad con Dios, como dice el libro de Job, esa amistad por la cual nos ha venido bien a nuestras vidas. No dejen ustedes que eso no lo pierdan, no vuelvan a someterse. Vivan en sumisión a su nuevo amo. Amen al Señor, el Señor Jesucristo, y no se enreden otra vez con los pecados que caracterizaron esa vida vieja. ¿Qué les dejó eso? ¿Qué les dejó? No, dice el Señor, no permitan que esos pecados vuelvan a dominarlos y manténganse alertas, manténganse siempre vigilantes, porque pareciera que en cierto modo, hermanos, es más fácil vivir como esclavo que usar esa libertad, hermanos, saberla manejar. Como Israel cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Ellos dicen la palabra que deseaban regresar otra vez a Egipto. Imagínense, hermanos, qué cosa. No sabían manejar la libertad, no sabían disfrutar de libertad. Y en el desierto, hermanos, ya no tenían aquel déspota, aquel látigo que los laceraba, y aquellos, hermanos, hombres que los golpeaban y abusaban de ellos, los capataces, y que, hermanos, aún el mismo faraón ordena, hermanos, que matasen a los varoncitos, a los niños que nacían. Estaban, hermanos, en un plan metódico de genocidio, queriendo que los israelitas se multiplicaran, y todo varoncito que nacía lo mataban. Era para que estuvieran contentos en el desierto, alabaran a Dios y glorificaran al Señor, que iban a una tierra que fluía leche y miel, donde cada quien iba a tener su casa, iban a sembrar, hermanos, tener sus viñas, a sembrar y disfrutar, hermanos, de esa libertad. Sin embargo, ellos querían regresar a Egipto. A veces es como cuando la persona es asalariada y está trabajando a un patrón y trabaja con fidelidad al patrón y es un buen trabajador, pero recibe un salario fijo, y cada año, si el patrón quiere, le aumenta, y es posible que no le aumente mucho. Yo me recuerdo de un hermano que me contaba que en la empresa donde él trabajaba, pues era una empresa donde pagaba muy poco, y cuando él le pedía aumento, o los trabajadores le pedían aumento al patrón, lo que les aumentaba, fíjense, estamos hablando ya por la década de los 60 o 70 tal vez, eran 50 centavos o 25 centavos. Ese era el aumento que les daban. Y eran hermanos fieles, hermanos muy serviciales, pero eso era lo que les daba el patrón. Y no les quedaba otra que aceptar eso. Pero a veces parece que eso es más fácil porque hay otras prestaciones, se goza de otros servicios que el patrón pueda dar. Pero el trabajar en algo propio, el tener un negocio propio, tiene más ventajas, porque la persona ya puede ser una persona emprendedora, una persona que disfruta de esa libertad y de movimiento y de ideas para poder avanzar y progresar. Pero la diferencia es que hay quienes prefieren estar con un patrón porque es más fácil que tener algo propio, porque eso requiere, como dije, emprendimiento, ser proactivo. Les parece que es más fácil estar sujetado a un patrón que uno, hermanos, proponerse avanzar, y por eso prefieren estar mejor como asalariados
que tener una empresa propia o un negocio propio. Pues va a ser una manera similar. Cuando, hermanos, el Señor nos ha traído a la libertad, el pueblo de Israel parecía que querían estar más en Egipto porque ahí comían, ahí tenían, hermanos, una serie que ellos mismos mencionan, ¿verdad? Que comían, tenían seguro el alimento, pero no se ponían a pensar en todo el sufrimiento, en la amargura y, como dije, en ese genocidio metódico que se estaban sufriendo. Y entonces quieren regresar a Egipto, otra vez a la esclavitud. Realmente algo triste, lamentable y hermanos, incomprensible cuando uno ve a personas que se manifiestan de esa manera. Pues ahora nosotros, hermanos, disfrutamos de una libertad gloriosa. Somos salvos, libres, hermanos, de la palabra del Señor. Dice que ahora, hermanos, Cristo nos hizo libres. La gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo a la carta a Tito, se manifestó para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó para liberación a todos los hombres que creen. Y esta referencia de la gracia de Dios no es la referencia a ese atributo divino de la gracia, sino que se refiere precisamente a Jesucristo mismo, quien es la gracia encarnada. El regalo supremo de Dios para la humanidad, la gracia de Dios, Jesucristo libertador. Jesucristo, hermanos, el que nos vino a liberar, como dice lo que ya mencioné en el capítulo 1, verso 18 de la primera carta del apóstol Pedro. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. El Señor es, hermanos, esa gracia que el Señor nos ha dado para liberarnos, hermanos, de la maldición de la ley, como dice Romanos capítulo 8, verso 2, liberarnos del temor de la muerte. Imagínense, librarnos del temor de la muerte, Romanos 8:15. Librarnos de la esclavitud del pecado, Romanos 8:2. Librarnos de la corrupción, Romanos 8:21. Librarnos del temor servil, Romanos 8:15. Librarnos del mundo, Gálatas 4:3. Librarnos del dominio de Satanás, Romanos 8:44. Librarnos de la potestad de las tinieblas, Colosenses 1:13. Librarnos de las ordenanzas ceremoniales, Colosenses 2:20 al 22. ¡Qué liberación completa y total la que el Señor nos ha dado! Permanezcan firmes en esa libertad que Dios les ha dado y no deseen volver otra vez a eso. Al temor de la muerte, a la maldición de la ley, a la esclavitud del pecado, a la corrupción, al temor servil, al mundo, a la dominación de Satanás, a la potestad de las tinieblas. ¿Quieren volver ahí? ¿Quieren volver ahí? Dice el apóstol Pablo. ¿Desean regresar a eso? ¿Es que no se han dado cuenta de qué nos ha librado el Señor? ¿Es que no leen en la palabra del Señor? Fíjense que esas menciones que hice acerca de la libertad, la mayoría de ellos están solo en el capítulo 8 de Romanos. Pero si, hermanos, estudiamos y vemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de qué nos ha libertado el Señor. Entonces, ¿quién quiere volver otra vez al yugo de esclavitud? ¿Quién quiere otra vez estar sometido a esa vida de, hermanos, de tristeza y muerte? Pero eso dice Pablo: permanezcan firmes, mis amados, en la gracia, y no vuelvan otra vez a ese yugo de esclavitud. Sean sabios, sean entendidos, que no les pase lo de la puerca que se regresa otra vez a revolcar en la suciedad, a perder su honra, a perder su dignidad, a perder su gracia de Dios. Ese yugo de esclavitud. No vuelvan a estar presos, no se dejen prender de nuevo, no se metan, no se coloquen, no toleren aquello que saben que no es bueno para ustedes, que lo va a llevar otra vez al mal, al yugo de servidumbre, al yugo de esclavitud. Los Gálatas habían vivido en la esclavitud del paganismo. Eran pueblos paganos antes que llegara el evangelio glorioso de Jesucristo, libertador a sus vidas, por medio de aquellos hombres que Dios comisionó, como fue el apóstol Pablo. Y eran hombres que estaban, hermanos, metidos entre ese montón de
de cosas que el paganismo, hermanos, conlleva. Supersticiones, hechicerías y cuantas cosas, hermanos, que le creían y para las cuales estaban ellos sujetos. En las que, hermanos, no cifraban sus esperanzas vanas. Y de ahí del paganismo, hermanos, de toda esa serie de supercherías y cosas Dios los había sacado. Imagínense estar creyéndole, hermanos, a las supersticiones, estar, hermanos, sujetados al horóscopo y creer que en el horóscopo está la respuesta y que en las estrellas y en los satélites y en los planetas uno tiene, hermanos, el mensaje de los astros para su vida. Ese paganismo, de ahí lo sacó el Señor. Y no vayan a volver al paganismo ese. No vayan a volver a esas mentiras y a esas vanidades, los gálatas. Pero tampoco no se vayan a dejar ustedes enredar otra vez en otras prácticas que son también muy sutiles y equivocadas, como es el yugo religioso, que vuelven otra vez a las prácticas del judaísmo, no solamente al paganismo y a esa serie de esos ritos y enseñanzas falsas, pero tampoco al judaísmo, que los quiere otra vez enyugar con tal de que ustedes alcancen la gracia de Dios circuncidándose, o guardando el sábado, o teniendo todo ese ritual judío, sacrificios, etc. O imagínense que tengamos que estar predicando en hebreo, y estar cantando en hebreo, y estar danzando en hebreo. ¿Por qué quieren volver a ese yugo? Dice el Señor. ¿Por qué quieren otra vez ustedes agregarle al poder suficiente de Cristo que los ha salvado todo ese montón de ritos judaicos? No, mis amados, dice el apóstol. No, hombre, si el Señor les ha dado a ustedes su gracia liberadora, ahora ustedes son libres, ya no necesitan inclinarse como los musulmanes hacia donde está la Meca, o como los judíos que tenían que, hermanos, ir a Jerusalén, al templo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que tengamos que estar guardando fiestas como el Rosh Hashanah, como el Yom Kippur, todas esas fiestas que los judíos todavía celebran. No, hermanos, con fines ceremoniales. No. Entonces uno puede caer fácilmente otra vez en el yugo de esclavitud, en el yugo religioso, siguiendo normas y estratagemas, hermanos, humanas, o bien en el paganismo, regresando otra vez a esas prácticas inútiles que no hacen nada bueno al hombre. Ese es el peligro. Por eso ahora la palabra del Señor aquí recalca: ustedes permanezcan firmes, ya no se dejen prender por todas esas artimañas, porque el Señor les ha dado esa gloriosa experiencia de haberles liberado. Esta noche entonces, hermanos, la palabra del Señor aquí nos habla entonces que renunciemos, hermanos, a todo aquello que nos quiera una vez más robar la libertad que ahora gozamos en Cristo Jesús. Que gocemos, hermanos, de eso, porque a eso es lo que ahora nos ha llamado el Señor. La palabra del Señor nos dice en Tito capítulo 2 y verso 12, que renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. El favor de Dios, Jesucristo mismo ha venido para salvarnos y darnos, hermanos, esa gloriosa reconciliación y liberación del pecado. Y como dije, de la maldición de la ley, del temor de la muerte, la liberación de la esclavitud, del pecado, de la corrupción, del temor servil. Libertarnos del mundo, de la dominación de Satanás, de la potestad de las tinieblas. ¿Para qué? Para que renunciando a la impiedad, vivamos sobria, justa y piadosamente. La salvación es transformadora. La salvación, hermanos, es el nuevo nacimiento. Produce una vida nueva, transforma. Es una vida nueva en la que el poder del pecado ha sido quebrantado. Gloria a Dios, ha sido quebrantado. Y ahora gozamos de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pablo, termino con esto que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 12.
Cuando habla, hermano, de la experiencia que él ha tenido como hijo de Dios, como hombre que Dios ha alcanzado, Pablo nos dice esto en su capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido. ¿Cuál misericordia? La misericordia de la libertad en Cristo, de la salvación en Cristo. La gracia de Dios, que es Cristo en nuestra vida. Teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y fíjense lo que dice el verso 2. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Renunciando, dice el apóstol Pablo, renunciando a lo oculto y vergonzoso. Renunciamos, nos alejamos, nos arrepentimos nos alejamos de lo vergonzoso, de lo feo, de lo deshonroso. Renunciamos, nos alejamos de lo feo, de lo deshonroso. Esa frase de lo oculto y vergonzoso se refiere a inmoralidades secretas, a hipocresías y pecados ocultos en lo profundo y oscuro de la vida. Entonces, al ser salvos, el apóstol Pablo dice: estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo firmes, y no vuelvan otra vez a esa vida fea, a esa vida deshonrosa. Renuncien a eso, porque al ser salvo, el creyente, hermanos, se arrepiente y se aleja de esos pecados para consagrar su vida a Dios. Amén. Para consagrar su vida a la piedad. ¡Qué glorioso futuro que tenemos, hermano! Amén. ¡Qué vida más llena de, hermano, dinamismo, de esperanza! Nos arrepentimos y ahora hemos consagrado nuestra vida, renunciando a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo feo, a lo deshonroso. Nos alejamos de eso para consagrar nuestra vida a Dios. Hemos sido liberados para Él. Que Dios, hermanos, nos haga disfrutar de esa verdadera libertad. Esa es la verdadera libertad. La libertad que Cristo nos ha venido a dar. Tú que gozas y yo que tengo ya esa gloriosa experiencia en mi vida, mantengámonos firmes. No estemos, hermanos, jugando. No estemos fluctuando como niños, hermanos. Sino que, al contrario, seamos, hermanos, agradecidos y mantengámonos firmes en la libertad con que Él nos hizo libres, y no volvamos otra vez por ningún motivo al yugo de esclavitud. Amén. 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 Así sea. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias sean dadas a Dios en esta noche. Hermanos, a todos ustedes que han estado en sintonía en esta ocasión. Un día muy atípico, ¿verdad? No hubieron desfiles en celebración de la independencia de nuestra nación. No hubieron desfiles, no hubieron bombas, no hubieron cohetes, no hubieron antorchas, carreras de antorchas, no hubo nada de lo que anualmente se celebra. Pero estuvimos, hermanos, creo yo, dándole gracias a Dios por nuestra nación. Por esa una libertad que gozamos y es la que tenemos para predicar y, hermanos, vivir en el Evangelio que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios por esa hermosa libertad. Pero sobre todo, hermanos, por la libertad que hoy tenemos al darnos Cristo. Esa bendición de romper las cadenas de esclavitud y ahora gozar. Mientras estamos en esta tierra de una amistad con Dios, y un día estaremos allá en el cielo. Amén. Para siempre con el Señor. Es nuestra gloriosa esperanza. Esperemos con gozo, pues, hermanos. Esperemos con gozo la venida de nuestro Señor. Esa debe ser, hermanos, la consigna nuestra, esperar con gozo la venida del Señor. Que Dios nos siga bendiciendo. No hubieron peticiones hoy. Siempre hay necesidades. Yo sé que, hermanos, hay necesidades y hay siempre algo por qué orar, pero no hay peticiones, gracias a Dios. Gracias a Dios, estamos en victoria siempre. A
pesar de las situaciones que nos puedan afectar, estamos, hermanos, más que vencedores en el nombre de Jesús. Transmisión en vivo en esta noche de culto de día martes, de noche de bendición de Iglesia del Dios Omnipotente, y le damos gracias al Señor porque Él habla siempre a nuestras vidas, a nuestros corazones, amén. A todos mis hermanos, hermanas que se conectaron, amigos, amigas, que el Señor les bendiga. Tenemos a Gerson Guillén, Ingrid Gutiérrez, Patti Hernández, Heidi Gutiérrez, Maurín de León, Angélica Gutiérrez, Virginia Guzmán, Oscar Macajola, Rosalba de León, Glendy de Morales, Timothy de León, Carol Arriaga, Julio Ursúa Reyes, Yolanda Santos, Silvia Estrada, Paola Castellanos, Mildred Tojes, tía Ana Ventura, California, Nidia Cordavé, Lucy de Gutiérrez, Zaira Arriaga, Darling López, Pastor Obed de León, mi hermano, Sandra Gutiérrez, Jessica de León, Arizona, Leslie Capir de Gutiérrez, Astrid González, Kimberly Soto, Laura Ordóñez, Silvia Hernández, Adolfo Reyes y a todos mis hermanos y amigos que no me salieron sus nombres. Cris Estrada, hermana Yesenia, con su familia, bendiciones. Y a todos mis hermanos, Anthony Pérez, Michelle Skid también tengo acá. Que el Señor les bendiga a cada uno. Y a los que no me salieron sus nombres, no nos salieron en unos celulares y salen, en otros no salen, en otros porque dicen que son amigos de otros, entonces sí salen y no son amigos de nosotros. Pero no, hermanos, somos hermanos en Cristo Jesús, amén. Eso es lo importante, que somos hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, no se ponga triste, no te pongas triste si no menciono tu nombre. El Señor te conoce y está ahí contigo, amén. Y mañana, miércoles, día de ayuno y oración en nuestra transmisión de Iglesia del Dios Omnipotente a las 3:30 de la tarde, hora de Guatemala. Siempre digo hora de Guatemala porque hay otros países que nos miran y damos gracias al Señor porque podemos ver que acá hay 30, 40 personas, pero al finalizar vemos que hay más de 100 personas que miran la transmisión de cualquier lugar donde estés. Por eso te mencionamos a las 3:30 de la tarde, hora de Guatemala, nuestro ayuno y oración en vivo. Y el día viernes a las 7 de la noche, nuestra transmisión, nuestro servicio, donde alabaremos y glorificamos el nombre del Señor. Y el domingo a las 10 de la mañana, si el Señor permite,
si el Señor nos da el regalo de la vida. Y si no, pues estaremos allá en la patria celestial. Y si nos lo da, gloria a Dios, vivir un día a la vez. Que el Señor les bendiga. Si van a cenar las tostadas, platillos típicos de hoy, en nuestro 15 de septiembre, atolito, tostadas, pepián, chuchito, jocón, lo que el Señor nos dé, frijolitos, huevitos, vegetales, fruta, que el Señor nos da, vamos con esa bendición, amén. Y recuerda, el Señor te ama, el Señor te ama y nosotros también te amamos. Así que Dios bendiga a nuestra linda Guatemala, que el Señor la bendiga y siga derramando muchas bendiciones más en nuestro amado país. Bendiciones y que el Señor les bendiga. Bendiciones Guatemala, bendiciones mis amigos y el pueblo del Señor.